Hola cracks, bueno, en esta oportunidad nos tocó esta Samsung A10 por problemas de display. Bueno, este dispositivo anteriormente ingresó al agua y lo que sucede es que este dispositivo no tiene señal de luz, tampoco imagen en la pantalla principal. Y lo que vamos a hacer es primero seguramente vamos a tener que limpiar todos los contactos posibles que estén contaminados en este dispositivo, ya que este dispositivo lo que debería estar lo normal pues no tiene luz en el display. Bueno, en esta ocasión quiero hacer una prueba para que ustedes puedan observar y puedan ver cómo funciona este tema de la pantalla de backlight. Entonces aquí estoy haciendo una prueba con una fuente de poder para que vean que este dispositivo sí ya está encendiendo. Bueno, este dispositivo hemos tenido que hacer una pequeña limpieza porque estaba totalmente contaminado con líquido y el cliente nos comentó pues que lo hizo hace 2 semanas atrás y nunca asistió a un servicio técnico. Y entonces aquí nosotros hacemos una reparación, primero una limpieza profunda en nuestro laboratorio, y después de ello vamos a tener que hacer las pruebas respectivas con fuente y las opciones de consumo, las opciones de corriente, todo ello. Entonces nosotros hemos identificado que el dispositivo enciende ya, pero no está dando backlight, no hay luz en el display. Entonces lo que vamos a hacer es también primero vamos a tener que nuevamente revisar parte por parte, área por área, si aún continúa la contaminación. Bueno, en este contacto de FPC, el contacto de display, vemos que este dispositivo tiene errores fatales en cuanto a no limpieza, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es primero vamos a tener que descontaminar, después de ello vamos a tener que hacer una limpieza profunda para que este dispositivo tenga por lo menos cierto contacto o me ayude a identificar ciertas fallas que el dispositivo tiene para yo poder resolver más rápido este tema. Bueno, aquí vemos ahí puntos de contacto sulfatados con sulfato, una contaminación muy fuerte. Observamos minuciosamente cada uno de los lados, y aquí primero vamos a empezar este contacto FPC para ver cómo está trabajando esto de aquí o no. Muchas veces lo que sucede es que cuando ingresa el agua y la batería está conectada y tiene una muy buena cantidad de batería, un dispositivo ya tiene delay en los contactos de display, en los contactos de algunos integrados ya tiene contaminación de líquido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces el cliente es un poco terco, si no, no desconoce este tema. Lo que hace es entró al agua y pensando que supuestamente este dispositivo se secó y ya está arreglado porque lo metió a un saco, un tal de arroz, pero no tuvo resultados porque este dispositivo no incendía para nada. Y entonces lo que vamos a hacer nosotros es retocar, después de una limpieza, una pequeña retocada, una resoldering, estos contactos que fuera de lugar puedan darse una comunicación con los condensadores o con la resistencia, con la bobina, con el diodo correspondiente a esta línea, de la línea ánodo, cátodo, ánodo 1 y cátodo 1, cátodo 2. Entonces en esta ocasión estoy yo realizando un pequeño contacto de estaño en pasta. ¿Para qué utilizamos este producto? Es con la intención de poder nosotros resoldar las partes dañadas. Entonces aquí ya tenemos nuestra herramienta con la cual nos vamos a ayudar para que este dispositivo tenga una muy buena soldadura y buena comunicación con los que ya están partidos internamente. Entonces aquí estoy tratando yo de hacer
Un momento, esperamos, porque seguramente estuve preparando la mezcla y estuve preparando también el Super Cautín profesional para que podamos tener una mejor calentura del dispositivo en la zona que estamos calentando, y desde luego ya nosotros vamos a tener que intervenir con un resoldering muy fuerte para ver la prueba a este dispositivo. Muchas veces sucede señores, sucede que este dispositivo, por más que le haga una limpieza, este dispositivo no funciona. Sucede en casos que por más que yo le haga una limpieza, el dispositivo me funciona excelente. Entonces son casos variados para cada dispositivo, no todos tienen el mismo error de falla, no todos. Aquí estamos pasándole ya un cepillo especial para que pueda eliminar algunas partículas de sulfato o óxido que se podría haber generado por el tema de que el cliente lo encendió, o si no lo puso a cargar pensando que el costal de arroz, como les comenté en la parte anterior, podría el costal de arroz succionar líquido ingresante cada minuto y medio o cada 1 hora y media. Bien, aquí estamos haciendo los puntos de contacto para que pueda dar comunicación con el otro lado. Seguimos. Esperamos un momento. Deben tener muchísima paciencia, porque si ustedes no tienen paciencia para desarrollar este tipo de trabajos, créanme que se les va a hacer complicado y por lo tanto tal vez no les va a salir como debería de salir. Entonces aquí ya el dispositivo ya está abajo, está para hacerle el trabajo correspondiente en esta zona, en esta área, para que nosotros podamos tener resultados a este dispositivo. Bueno, seguimos trabajando esta Samsung A10. Estamos haciendo unos pequeños retoques en estos puntos importantes del display, porque los tiene perdidos las comunicaciones con las pistas. Esta FPC no está al 100% ok, y por esa razón es que sí o sí es importante para nosotros hacer los retoques, porque de lo contrario no puede haber una comunicación con los componentes que cumplen las funciones para el display. Una respuesta, sí o sí debemos medir continuidad en escala de continuidad, a ver si da contacto con el lado extremo y con el otro lado, para estar seguros de que la soldadura fue totalmente de éxito. Si no probamos la comunicación, no es posible estar seguros de que eso fue soldado al 100%. Entonces aquí estoy haciendo ciertas pruebas. Bueno, hay pistas que no están tan bien soldadas y sí o sí debemos hacerle un desgaste para que este pueda tener una comunicación. Si no se va a poder dar, ¿no? Entonces aquí le estoy echando un poco de estaño, de flux, para que me permita la frescura del estaño y la facilidad de soldar. Este trabajo es un trabajo un poco más delicado, minucioso en cuanto a estos temas de
Bueno, esta es la factura que hace el agua, ¿no? El agua es muy peligroso para los dispositivos electrónicos y pues puede hacer que tenga ciertos choques y ciertas desactivaciones, y entonces se generan problemas en la parte interna del dispositivo. Entonces por ello es muy importante hacer saber que cuando un dispositivo les llega de agua, lo primero que tienen que hacer es hacer una limpieza todo al dispositivo por completo. Si usan una lavadora ultrasónica o si no la usan, traten de utilizarlo protegiendo los micrófonos, protegiendo los parlantes, puntos que son importantes o que son vulnerables ante un trabajo, ¿no? Entonces es muy importante una limpieza, una inspección visual para atacar exactamente la zona. Muchas veces he revisado que o nos han comentado que llegan dispositivos de otros talleres. Nos comentan que le hicieron limpieza en los talleres anteriores, y pues cuando llegan acá, supuestamente esa limpieza que han hecho o realizaron pues no tiene validez o no está por completo desarrollado, ¿no? Entonces verificamos que simplemente lo pusieron en la plancha, lo trataron de sacar, pues el producto ya tenía contaminación por lo menos 2 días, y entonces supuestamente les entregaron funcionando, pero al cabo de 1 día y medio el dispositivo dejó de funcionar. Entonces eso es muchas veces un mal trabajo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Sí o sí, de antemano deben hacer una buena limpieza para que eviten este tipo de casos. Esto es uno de estos casos que tiene esos errores, y pues tiene muchos daños, muchos factores. Ahora con esto no estamos al 100% seguros de que el display tenga la funcionalidad que tenía anteriormente, ¿no? Porque solamente estamos haciendo una reconstrucción al FPC, al conector de pantalla principal, y pues si en caso esto ya se solucionó, lógicamente el display va a prender, ¿no? Entonces aquí en la segunda cámara estoy haciendo las pruebas respectivas a los voltajes para verificar cómo está trabajando el dispositivo o no está trabajando estas líneas. Entonces verificamos que sí están trabajando, pero y aquí hacemos la prueba correspondiente para ver si este dispositivo va a encender el display o no, porque bueno, en sí el dispositivo tiene encendido, pero no tiene luz en el display, tampoco no hay imagen, ¿no? Por lo tanto tendríamos que ver qué partes más están influidos en este problema que tiene esta Samsung A10. Hay muchas fallas distintas, y por lo tanto cada falla no es igual. Por ejemplo, yo puedo ver de un especialista que ha desarrollado en cuanto a backlight, y pues le falla una bobina. Al otro especialista le falla o solamente el diodo transformador, que transforma el voltaje de un nivel bajo a un voltaje alto. Entonces muchas veces no son iguales las fallas. Puede ser un condensador, como en este caso. Miren, observen, estoy haciendo un raspado de condensador para verificar cómo está el estado, pero verificamos que este condensador, pues por la contaminación que ha tenido, se ha visto afectado y se ha debilitado algunos puntos de contacto de este condensador. Entonces todo ello se tiene que observar en cuanto tiene contaminación con agua. Debo ser minucioso para poder desarrollar y poder darle una reparación exitosa
y que sea un trabajo garantizado para el cliente. Aquí estoy nuevamente cerciorándome parte por parte qué partes más están contaminados. Por lo tanto, yo debo ser bastante crítico en estos lugares, ¿no? Entonces, eso va a hacer que yo tenga una reparación exitosa, ¿no? Entonces, ahorita, por el momento no sabemos exactamente. Bueno, aquí estoy en el circuito de backlight. Aquí está, hay un IC backlight. Ahí está el condensador, hay un diodo, hay varias bobinas. Y pues esa parte también pues tuvimos que desmontar porque este dispositivo no está dando vida como corresponde en el backlight. Entonces sí o sí yo debo hacerle una limpieza con el líquido que me permite realizar este trabajo. Observen cómo están algunos puntos de contacto, las soldaduras están totalmente averiadas, están de otro color por la contaminación que ha sido fuerte. Me imagino que este dispositivo habrá estado por lo menos unos 5 días, 6 días, pues el dispositivo ha estado cargado con la batería llena. Entonces esto pues no pudieron desarmarlo y lo dejaron así. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Estas partes empezaron a tener ciertas descargas y pues de esa forma llegan a tener este color por las descargas de la energía eléctrica. Entonces aquí sí o sí, para poder empezar a hacer las medidas correspondientes, debo yo limpiarlas, todas las partes contaminadas, todas las partes, si es posible más de las partes contaminadas, para tener buenos resultados. Bueno, en esta parte estoy con el IC principal. Este es el IC. El detalle de este punto, ¿por qué estamos haciendo un retoque a esto? Es porque tenemos ciertos errores en cuanto a la comunicación de carga. No está llegando el voltaje correspondiente y por lo tanto el principal encargado de esto es este señor. Es un IC que se encarga de la administración de carga y tanto de administración de corriente para la memoria y para la CPU. Entonces eso seguramente vamos a tener que retocarlo, pues les estoy mostrando, pero antes de arrancar a ello, sí o sí voy a tener que hacerle una pequeña limpieza a este señor que es el flex del contacto del display. Esto vendría a ser ya la pantalla. Esto sí o sí debo hacerle una limpieza porque estos, como observen, están contaminadas, ¿no? Entonces, como están contaminadas, debo quitar todo el sulfato que tiene y nuevamente resoldarles las partes más débiles. Bueno, en general yo por cierta experiencia yo tengo que limpiarlas todas y voy a tener que resoldar todas las partes nuevamente para que me quede ok y las comunicaciones estén buenas.
Aquí estamos pues con el IF PMIG, que es el IC
Este tema que tenemos es por temas de que el tema de activación de encendido no está trabajando tan bien al 100%. Y pues entonces sí o sí me tocó retocar esto. Muchas veces ya lo he hecho y ha salido excelente. Y pues esta vez también obligadamente tenemos que hacerlo porque es importante la línea de encendido y la línea de carga. Entonces muy suave, con demasiado cuidado. Esto es una parte demasiado delicado, que si cometemos un error aquí, créanme que este dispositivo no va a funcionar, ¿no? Definitivamente va a dejar de funcionar, va a dejar de cargar o va a dejar de encender. Definitivamente el dispositivo va a morir, y para ello debes tener demasiado cuidado, una práctica y muy aparte saber graduar la temperatura del aire y también el tema del estrés a la board, ¿no? Entonces es importantísimo tener demasiado cuidado con esto. Si no tienes mucha práctica, no lo hagas. Primero averigua exactamente qué temperatura o investiga qué temperatura puedes utilizar, pero directo, si estás iniciando y quieres intentar esto, no lo hagas aún, porque definitivamente puedes averiar el dispositivo más de lo que ya está averiado y podrías tener cargos extras porque el cliente sí o sí te va a pedir, ¿no? Bien, aquí también hacemos un pequeño retoque para descartar el IC del display, de la línea en backlight. Esa parte es muy importantísimo porque como ha tenido bastante contaminación, seguramente los valves han tenido ciertas uniones con sulfato y están haciendo comunicación con otras partes de los valves, ¿no? Entonces es muy importantísimo. Yo estoy aquí haciendo el retoque exacto para no tener algún tipo de inconveniente, pero como vuelvo a repetirles, deben tener demasiado cuidado. Justo aquí está el procesador, y si yo tengo un error, un mínimo error, créanme que uno de los valves del procesador podría unirse con otro valve y entonces esto sería fatal, ¿no? Entonces, yo tendría que extraer la CPU y yo tener que hacer reval a esta CPU para tenerlo en el mismo estado en la que está este dispositivo. Recuerden que este dispositivo enciende pero no da luz, no hay imagen porque no hay luz. Entonces es demasiado importante recargarles que si usted está empezando, iniciando y pues está intentando hacer esto, primero investiga muy bien qué aire y qué temperatura es lo que vas a utilizar para poder trabajar, porque de lo contrario puedes tener problemas peores y yo no quiero eso. Esto es un video exclusivamente para que veas cómo es que lo estamos reparando estos dispositivos, muchos de ellos, no, porque a mí también me ha sucedido, pues he tenido que matar placas. No es nadie nace sabiendo, pero debes tener demasiado cuidado. El sumo cuidado en esto es la clave del éxito. Bien, aquí estamos haciendo la prueba en la segunda cámara y definitivamente no hay resultado, no hay fuente, no hay luz en display. Y entonces vamos aquí al esquemático. En el esquemático verificamos las líneas del display. Y aquí tenemos por ejemplo la parte de display en el esquemático. Para esto es muy importante comprender inglés, ya que si no estás de acuerdo, bien poquito informado con el inglés, créeme que no vas a poder entender qué es lo que dice esto. Pero aquí te explico cómo está funcionando esto. Aquí tenemos aquí está el SD BLIC y aquí tenemos el U600, que vendría a ser ese último IC que es pequeñísimo, que es de la línea backlight que les comenté que estábamos retocando, donde no tuvimos tampoco éxito cuando hicimos la prueba respectiva
con el encendido y pues no se pudo realizar, no hay encendido aún en la pantalla, ¿no? Aquí tenemos el conector FPC, y de este conector FPC vamos a tener que verificar las líneas ánodo, cátodo, el voltaje negativo y voltaje positivo. Aquí, si bien observamos, estamos en la línea del IC del display, y aquí estamos andando con la línea A, la línea ánodo, que tiene 20 voltios. Para la conversión, para que se encienda el display, la bobina tiene una transmisión a 20 voltios, pero así es, la bobina L708. ¿Dónde está esa bobina? Vamos a ubicarlo aquí. Aquí estamos ubicando la bobina L708, que tiene una transformación a 20 voltios, pero eso va a salir de la comunicación de la CPU con el IC, que vendría a ser el U600. Vamos a acercarlo aquí, el 009, ¿no? Entonces aquí está la bobina L708. Este señor tiene que activarse con un voltaje de 20 voltios, pero verificamos que esta línea no se está activando. Aquí está la comunicación, estas son las líneas. Estamos yendo aquí a la parte, la línea ánodo, que vendría a ser el penúltimo pin de la línea FPC del display, del contacto FPC del display. Entonces ese señor es lo que tiene que activarse con 20 voltios, pero en este caso no está sucediendo eso, y entonces no está habiendo fuente de luz en el display. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer yo? Tengo que averiguar un poco más allá cómo está funcionando el IC para yo poder darle una solución a este dispositivo. Si hay que hacerle trabajo extra, vamos a tener que hacerle, pero primero vamos a tener que identificar exactamente, midiendo bien, la falla exacta de este dispositivo. ¿Por qué nos está comunicando esta línea? Pueden estar las pistas internamente rotas por ciertas descargas negativas, entonces podría afectar al dispositivo. Pues vamos a verificar muy bien esto. Aquí estamos, y bueno, hay ciertos puntos que tienen una afección. En la parte anterior ya hemos hecho eso, pero vamos a verificar nuevamente bien esto, porque si no verificamos muy bien no vamos a poder reparar a este equipo. Entonces es muy importante verificarlo todo, cómo debería de existir, cómo debería estar. Hay una comunicación aquí, sí hay comunicación. Entonces ahora vamos a ir en cuanto a la línea de ánodo, cátodo, voltaje negativo, voltaje positivo. Estos tienen esos voltajes. Es muy importante analizar muy bien, porque va ánodo, cátodo, voltaje negativo, voltaje positivo. Son 4 líneas que van, y una línea de comunicación que vendría a ser el sensador, el voltaje de 1.8, que sí o sí es el señor que va a mandar desde el IC hasta el procesador, que vendría a ser la comunicación entre el display y el procesador y el IC del display. No, entonces aquí está uno de los diodos. Este diodo es lo que manda la activación en uno de los lados. Si medimos en la escala de diodos, esto de un lado debe medir 170, 180 hasta 190 en caída de tensión. Entonces si medimos del otro lado no debe medir nada. ¿Por qué? Porque si mide del otro lado al invertido, créanme que este diodo entonces estaría mal.
solamente de un lado de medir en caída de tensión. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Bueno, ¿por qué sé esas medidas? Bueno, esos son casos de investigación. Son casos que se dan para poder darle una solución a problemas de displays. Es muy importante investigar. Entonces es por esa razón que le doy esa referencia. En cuanto a la Samsung A10, para que dé encendido al display, la bobina, el diodo debe estar midiendo en caída de tensión entre 170, 180 y 200 máximo. Si pasa de 200, entonces podría haber algún error, algún problema. Entonces medimos y pues no está dando buenos resultados. Y lo que vamos a hacer ahora es vamos a hacer un pequeño movimiento a este IC nuevamente para verificar cómo es que este señor está trabajando. Bueno, yo supongo que esto está sí o sí por completo con una contaminación fuerte, ¿no? Entonces es por eso que sí o sí debo hacerle un pequeño retoque para verificar qué es lo que sucede con esto. Aquí estamos realizando el proceso. Recuerden que estoy cubriendo muy bien al procesador, a la CPU. Y pues si no lo cubro, créanme que voy a tener que verme afectado por este trabajo. No, pero recuerden, es demasiado cuidado. Esto es demasiado cuidado. Demasiado cuidado. Si usted no tiene delicadeza aquí, no va a salir para nada. Entonces aquí estoy haciendo el retoque pequeño que observamos, le damos ok, esto está ya listo para extraer. Observen esto, mínimo señores, mínimo. Recuerde, si usted no está aún con la sensibilidad, no lo intente. No lo intente porque podría averiar peor al dispositivo, ¿no? Recuerde muy bien, averigüe muy bien la temperatura, el grado de aire, es muy importante. Y pues nuevamente acá vamos a pasar a la prueba respectiva para verificar cómo es que estos señores están trabajando o están de vagos. Verificamos ciertos puntos más, estoy haciendo ciertas medidas para ver cómo es que este dispositivo va a trabajar o no va a trabajar. Nuevamente voy al esquemático porque no hay resultados bien buenas, entonces vamos a analizar nuevamente esas líneas de comunicación en la entrada de voltaje. Vamos a analizarlo muy bien. Aquí ingresa por la bobina L703 y por este señor L703 que está acá a la parte de arriba. Entonces este señor está ingresando 4.2 voltios al IC U6009. De este U6009 hay una comunicación con otro componente que vendría a ser un condensador de salida y una bobina. Entonces vamos a verificar si están los voltajes correspondientes. Aquí a 4.2 voltios. Aquí también estoy llevando 4.2 voltios. Estoy haciendo primero las entradas. Vamos a verificar aquí en la bobina también está marcando. Vamos a ver cómo va comportándose este señor para verificar muy bien y darle la solución, ¿no? Un poco complejo este tema, pero vamos a darle una solución. Sí o sí este dispositivo de esto va a salir, ¿no? Entonces vamos a tener que esforzarnos un poquito para que
pueda darle solución a este dispositivo. Vamos a sí o sí solucionarlo. Hacemos ciertas medidas en ciertas líneas de comunicación. Aquí estoy haciendo las medidas correspondientes de las 4 líneas: ánodo, cátodo, voltaje negativo, voltaje positivo. Ambos tienen que estar ok. Si no hay comunicación en calle de tensión, quiere decir que esa línea tengo perdida. Aquí en calle de tensión tengo ciertos errores. Aquí estoy viendo la calle de tensión. No me está comunicando uno de estos condensadores. Entonces quiere decir que está abierto. Está abierto, si no, su compañero trabajador está en problemas por ciertos comunicadores que vendrían a ser C7844. Ese señor debe tener un voltaje 4.2 voltios, pero está teniendo ciertos errores. Entonces vendría a ser ese voltaje, un voltaje de salida en la línea LED A, que vendría a ser por la L7008, una bobina. Entonces aquí tenemos K1, K2, LED K1, K2, línea L705 es una bobina que es la LED K1, cátodo 1, y la L7006 que es la LED cátodo número 2. Entonces vamos a verificarlo muy bien. Es muy importante analizar el esquemático para poder dar solución a estas fallas un poco más complejas. Muchos a veces siempre nos está llegando solamente el tema de centros de carga, pantallitas, pero nos olvidamos que un dispositivo puede tener miles de fallas y para esto debemos estar preparados. Aquí voltaje post quiere decir voltaje positivo. Ese voltaje positivo tiene una comunicación con, bueno, sale voltaje positivo de 5.5 voltios. Imagínate, es un voltaje grande que corre 3 amperes. Y el voltaje neg, que es la F1, vendría a ser voltaje negativo. Entonces ese voltaje negativo está transmitiéndose con la línea BSN. Es el voltaje negativo, que es menos 5.5 voltios, que vendría a ser por el C7045, que vendría a salir por ese condensador C7045. Bueno, 44 vendría a ser el voltaje positivo, ¿no? Entonces ahora vamos a ir por el voltaje negativo. Este señor C7044 es un voltaje positivo, por lo tanto debe medir 5.5 voltios. No tiene ese voltaje, entonces no estamos bien hasta el momento. Entonces ya casi estamos por llegar a la falla exacta para verificar cuál es exactamente que está fallando. Ahora vamos a tomar la malla al C7045. Que debería ser el voltaje negativo de la F1. Entonces ese señor debe tener un voltaje de 5.5 volts de la línea BSN. Es un voltaje negativo. Entonces esto lo vamos a ubicar aquí en la board, voltaje negativo. Vamos a verificar muy bien para que también, si en caso tienes un caso similar más o menos con esta idea, ya puedas tener una solución. Y aquí al costado observamos que el C7045 tiene una comunicación con un condensador que es de C7046, que tiene una entrada al primer punto en la parte de la esquina del IC, que vendría a ser uno de los vals. Entonces estos señorcitos no están teniendo esos ingresos de esos voltajes, ¿no? Entonces lo más probable que ya estoy sospechando vendría a ser el IC del display.
pero debo estar bien seguro, ok, al 100% para verificar que sea eso y pueda yo dar en el clavo, porque esta operación sí va a ser demasiado delicado, porque vamos a tener que hacer reval, ¿no? Entonces aquí verificamos también tiene una comunicación justo con el condensador que está cerca del FPC, que vendría a ser el voltaje negativo que luce la línea abierta, ¿no? Entonces esperamos un momento, aquí está. Como observamos, tenemos aquí la línea de comunicación del voltaje negativo, el primer punto de la esquina, que es el primer vals. Entonces ese señor es el voltaje negativo, pero yo estoy marcando que este dispositivo está marcando pues el tema de la línea abierta. Bien, observen ahí, miren el punto, miren, observen ese puntito. Para ello es muy importante tener herramientas profesionales para que puedas tener ciertos parámetros para darle una solución, ciertas gráficas que tal vez nos mandan errores. Aquí observamos que este dispositivo sí tiene un error, por lo tanto voy a tener que hacer reval. Entonces vemos hay un intruso entre el vals que está en la esquina y el vals penúltimo, que está haciendo cierta interferencia, seguramente la comunicación como positivo o negativo, y pues no está permitiendo la activación de los voltajes correspondientes. Entonces este señor vendría a ser más o menos el culpable. Más o menos hasta este momento ya tengo algo que trabajar. Entonces esto sí nos va a gustar mucho, esto sí nos va a encantar, porque nos encanta hacer este tipo de trabajos, ¿no? Retirar ciertos integrados y devolverlos ya funcionando una vez instalado estos integrados, ¿no? Entonces no hay forma que él pueda ingresar porque es demasiado fino, los puntos de contacto son demasiado pequeños, por lo tanto no puedo darle una pinchada para que se retire esa contaminación. Entonces no se puede, y lo que vamos a tener que hacer es una limpieza nuevamente a esa zona, y una vez hecho vamos a tener que probar a esto desde cero. Tratamos de extraer esa suciedad, pero no estamos logrando extraer. Entonces vamos a nuevamente tener que hacer un pequeño retoque, y después de ello vamos a tener que hacer la prueba correspondiente. Bueno, esta vez solamente lo estoy haciendo con la punta del cautín con una bola de fuego, para ver si podemos lograr extraer esa suciedad. Si en caso no se puede, entonces tendré que hacer revaling.
Bueno, aquí nuevamente hacemos las medidas correspondientes para verificar esta comunicación. Sí, luz abierto, no hay comunicación con el IC. Entonces aparentemente este señor IC es lo que está haciendo esto. Entonces estos son las salidas de voltaje de 5.5. Son salidas del IC y hoy la entrada es, recuerden que por el L703 7003, una bobina que hace el ingreso, un condensador que cumple la recepción de la corriente de ingreso para el IC. Entonces aquí estoy tratando de hacerle un pequeño trabajo, pero no se logró también hacer ese trabajo. Entonces bueno, al ver eso no funciona, entonces ya hemos probado varias opciones para que este dispositivo pueda ser reparado sin hacer reval. Entonces voy a tener que esperarle a este señor a que baje la temperatura y hacerle ya la extracción del IC, y desde luego para hacerle el trabajo correspondiente. Recuerden que no está saliendo los voltajes negativos ni los voltajes positivos, y por lo tanto esto vendría a ser este señor IC el culpable de todo ello. Entonces vamos a tener que poner manos a la hora a este señor.
Nuevamente hacemos las pruebas y el dispositivo igual continúa. Entonces ahora vamos a hacer los voltajes de salida, voltaje de entrada, voltaje negativo y voltaje positivo. Voltaje positivo de salida, voltaje negativo de salida. Pero estoy observando que este dispositivo no está teniendo esa comunicación. Entonces están saliendo voltajes totalmente bajos. Vamos a ir al punto principal, voltaje de entrada. Voltaje negativo de salida, voltaje positivo de salida. No hay voltajes. Y si encontramos un voltaje menos de lo normal, quiere decir que el amplificador estaría teniendo ciertos errores y que por lo tanto no estaría permitiendo la salida de los voltajes. De haber algún error de comunicación, algún error de contacto o alguna contaminación unida a positivo o negativo de algún vals. Bueno, acá está apagado el multímetro y vamos a tener que encender para ir a la opción de caída de tensión. Verificamos está abierta. OL. Acá hay cierto voltaje mínimo. Nuevamente ahora, y para verificar los voltajes, nos sigue marcando esos errores. Bueno, estoy aquí cometiendo un tema de no cambiar al punto de voltaje. Cambiamos, está llegando a 1.8, quiere decir esa línea de comunicación está bien. La activación de la memoria, si hay una comunicación con la memoria, y lo que no está haciendo es la conversión de voltajes, ¿no? Entonces aquí me manda 0, 0, 0, y por lo tanto ya estoy aún con esto más, ya estoy casi a un 80% seguro de que es el IC del display. Entonces vamos a tener que trabajar a ese equipo. Vamos a poner un bonito trabajo para que esto salga sí o sí. Esperamos un momento.
Bueno, ahora sí, ya que este dispositivo hemos dado de que sí o sí es el IC, definitivamente lo que vamos a hacer es la extracción de este IC para hacerle el trabajo correspondiente, porque si en caso no hacemos la extracción, créanme que esto no va a ser posible, ¿no? Entonces vamos a tener que extraer estoy con exactamente bueno, tengo una estación convencional por este momento para hacer este trabajo. Estoy con aire 360, no, calor 360, aire 2, un poco fuerte, pero estoy trabajando con esta estación de esa forma. No todas las estaciones tienen la misma configuración, la misma calibración de aire ni de calor. Entonces, por lo tanto, debes investigar haciendo ciertas pruebas con cuál exactamente pueda hacerte a ti una función exclusiva y puedas tener buenos resultados. Esto también varía, el tema de temperatura varía de acuerdo a la zona. Si es un tema de altura, créame que debes tener que utilizar, porque en la altura puedes hacer mucho más frío, entonces tendrás que utilizar un poco más de temperatura y quizá un poco más de aire también. Porque es importante que tomes los tiempos para verificar cómo es que estás extrayendo, o se sale o no sale, o aún está demasiado duro para poder extraer. Entonces es muy importante que tú verifiques eso, lleves un control, porque esto es una investigación ya, y esto te va a servir pues para ciertos trabajos así de emergentes que vas a tener, y entonces ya sabes en qué temperatura y en qué aire extraer los componentes. No, eso es un tema bueno, y cada persona según la zona tiene una única manera de poder trabajar sin alterar la placa demasiado, porque si se altera la placa demasiado, lógicamente este dispositivo va a morir. Bueno, yo estoy haciendo la limpieza correspondiente en la placa mismo, en la board, el punto de conexión del IC de display. Es muy importante tener una limpieza, porque de lo contrario no podríamos volver a poner, porque recuerden que este IC va a ser revalinado, ¿no? Entonces para ello necesitamos esta zona de la parte de instalación completamente limpio, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer el trabajo correspondiente, lo que nos gusta hacer, reval. Vamos a tener, aquí está justo, como pueden observar, eso es la contaminación que ha tenido este dispositivo, y es por esa razón que este equipo, que este señor no estaría haciendo la transformación de voltaje en la línea negativa y en la línea positiva de voltaje. Entonces este señor es quien estaría haciendo ese estrago. Ahora aquí vamos a poner a nuestra lámina especial para poder hacerle reval a este dispositivo. Vamos a esperar un momento.
Bueno, ya casi listo nuestro rival. Y entonces estamos ya por instalar a esta placa para dar el ultimátum si necesita uno nuevo o si no este mismo va a trabajar o no va a trabajar, ¿no? Entonces aquí ya listo, vamos a preparar esto por última vez para que esto tenga ya respuesta definitiva si necesita otra operación extra o no. Entonces aquí con demasiada fe de que es esto, ¿sí? Yo estoy completamente seguro que es este IC lo que está haciendo esos pequeños estragos donde no está permitiendo el trabajo al display, ¿no? Es muy importante. Bueno, esta parte de la instalación es muy importante tener demasiado cuidado también. Nuevamente repito, demasiado cuidado, porque si lo haces mal tampoco no va a salir, ¿no? Entonces esto es demasiado delicado, este trabajo, demasiado. Bueno, para poder lograr esto he pasado muchas cosas yo también, y pues incluso hasta un momento llegó y pues decía, no, esto no es para mí, esto es difícil. En un momento yo creí que esto totalmente era difícil, ¿no? Hasta que encuentras la fórmula secreta de la matemática, estos temas solucionas. Bien, aquí ya estoy por cuadrar este IC. Estoy así, bueno, es muy importante la ubicación del IC. Cada componente, cada circuito integrado lleva una descripción y una ubicación exacta o posición exacta. Entonces, para poder desmontar, antes de desmontar un circuito integrado, es muy importante identificar la posición en la que esto está. Entonces, de la misma posición es que tienes que volverlo a montar, porque si vas a montar tal vez de una posición que no era y te olvidaste de la posición, créeme que esto no va a funcionar para nada. Entonces aquí nosotros ya estamos grabados ya con esto en el cerebro. Entonces vamos a tener que montarlo ahora mismo. Ya echamos aire, un poquito de aire y demasiada delicadeza, una delicadeza con 99%, ¿no? Mínimo, señores. Aquí hacemos un pequeño retoque y así vamos a hacerle la instalación, el montado de este circuito integrado. Esto va a funcionar. Espera un momentito, un pequeño, una cuadrada y 1, 2, 1, 2, 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2 y 3. Esto va a ser emocionante. Esto va a salir porque esto ya se emocionó. El integrado mismo se emocionó y pues esto va a salir. Cuadro excelente. Listo, señores. Le estoy haciendo el último precalentado para que esto ya trabaje. Momentito. Listo, señor. Listo. Ya. Ahora sí. Puedo retirar todo. Voy a dejar que enfríe. Un poco. Y esto va a estar perfecto. Bien. Listo. Ya no necesito más nada. Bien. Listo. Ok. Cuadro. Listo. Le echo un poco más de aire. Ya. Señores. Esto fue el fin de esta Samsung A10. Seguramente muerto, señor. Muerto. No crean estas bromas.
Yo puedo hacer estas bromas, pero ustedes no creen. Esto está perfectamente ok instalado y las cosas van a suceder porque nosotros hemos trabajado para estas cosas. Bien. Esperamos un momento. Pequeño, señor. Pequeño. Bueno, estoy haciendo un pequeño retoque al silicato de la CPU. Y bueno, pues sí, como de hobby estoy fastidiando a la CPU. Espera un momentito y listo, señores. Esto, bueno, mejoró. Sí, mejoró. La comunicación mejoró las cosas. Aquí en la salida ya me marca en la escala en caída de tensión si ya hay comunicación. Entonces, por lo tanto, esto aparentemente hasta este momento, hasta estos segundos, ya está solucionado. Entonces me está marcando buena medida y vamos a tener que hacer la prueba correspondiente ahora enchufándole la pantalla a este equipo. Esto va a dar fruto, señores. Bien, aquí ya estamos ensamblando a la placa. Bueno, ya hemos conectado la pantalla, el BIOS y batería. Y entonces tratamos de encender. Recién da clic OK y va a encender. Se va a levantar en muerto. OK, encendió, señores. Esto fue una solución, claro que hemos demorado un poco porque ciertos contactos, ciertas comunicaciones, ciertas líneas nos daban ciertos errores que a veces nos hacían dudar, pero hemos dado en el clavo. El clavo fue el IC display dañado y ese señor no estaba dando las corrientes suficientes a los compañeros trabajadores y pues